Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La Biblia está llena de ejemplos del perdón y la misericordia de Dios. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros alguna vez ha sentido que su pasado o parte de su pasado es una carga? Seguro has estado muchas veces preguntándote: ¿y si no hubiese hecho esto o no hubiese hecho aquello? ¿Dónde estaría yo si hubiese dicho que no o hubiese dicho que sí a esa persona o situación? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo lo puedo continuar haciendo? ¿Cómo pude dejar que pasara esto? ¿Cómo lo continúo a dejar pasando? Honestamente te diré que no soy del tipo de persona que se arrepentía mucho de sus acciones. Por lo menos no lo era. Así que pasé a ser una niña con valores espirituales muy altos, a alguien quien de verdad, salvo con contadas excepciones, tuviese algún remordimiento por haberse alejado de Dios. Y así andamos por la vida, ocultando tantas emociones o carencia de emociones, refugiándonos en cosas como el trabajo, alguna relación, una meta o algún vicio con el que pretendemos llenar ese vacío inexplicable que sentimos. Yo estaba teniendo mucho éxito, estaba cómoda emocionalmente, podía decirse que tenía un hogar, pero llegaba a mi cama y muchas veces me preguntaba: ¿para dónde voy? Miraba atrás y decía: ¿cómo pude equivocarme tantas veces? Y allí sentí esa brecha con Dios. ¿Qué piensa Dios sobre nuestro pasado? Mira lo que dice en Miqueas 7:18-19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice que se deleita en misericordia, es decir, cuando Él te otorga misericordia, porque vienes a Él arrepentido, Él se complace en regalarte su perdón. Y dice que echa a lo profundo del mar tus pecados. Estuve buscando sobre profundidades del mar y dice que la fosa de las Marianas en el mar Pacífico a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Más de 2.000 metros de diferencia con la altura del monte Everest, que es de 8.849 metros. Imagínate lo que te dice Dios. Para allá es que yo he hecho tus pecados, tu pasado, sea lo que hayas hecho. Él los pone en esa profundidad, donde tú no puedes llegar a alcanzarlo. Y Dios sí puede, pero Él decide olvidarlo. Debes creer en el perdón de Dios. Si Él dice que lo olvida, Él lo hace. Y si tú le pediste perdón y aún crees o te hacen creer que necesitas hacer algo adicional, le estás haciendo al mentiroso. Mira estas historias acerca de personajes con pasado. Al primer personaje lo llamaré el cojo. Y era traído un hombre de nacimiento, esto está en Hechos 3, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Allí estaba ese hombre cojo. Él esperaba recibir algo diferente. Pedro y Juan eran famosos, pero él no estaba pidiendo sanidad, él estaba pidiendo limosna. Y seguramente te acercas a Dios por una de esas limosnas, entre comillas: salud, liberación, dinero para resolver algo específico. Pero Dios te asegurará que con Él recibas todo lo que necesitas. El cojo no esperaba ser sanado, esperaba una limosna, pero recibió más de lo que esperaba al tener un encuentro con Dios a través de estos hombres. Y los apóstoles le dieron lo que él verdaderamente necesitaba. Quizás esta sea tu historia.
estás cojo de algo, afecto, economía, sanidad física, qué sé yo. Cualquiera que sea tu carencia, cuando llegas a Dios, Él se encargará de darte lo que necesitas, mucho más allá de tus expectativas. Sin embargo, fíjate en el versículo 10. Y le reconocían que Él era el que se sentaba a pedir. Y eso pasará. Es muy difícil que la gente olvide quién fuiste o qué hiciste. Pero eso no tiene por qué importarte. Ya sabes dónde Dios pone tus pecados. En la misma historia, pero un poco más adelante, encontraremos otra historia y la llamaremos los ordinarios. Entonces está en el mismo Hechos 3. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Allí estaban estos dos hombres, acababan de hacer algo impresionante, acababan de sanar con su palabra en el nombre de Jesús a un hombre cojo de nacimiento. ¿Y qué resalta el versículo 13? Sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Para la gente, ellos seguían siendo unos hombres sin cultura, vulgares y ordinarios. Sin embargo, de ellos había salido el poder para cambiar la vida de un hombre esclavizado por una condición. Así que otra vez no te importa lo que digan de tu pasado. Ya sabes dónde lo pone Dios y el poder que te puede ser otorgado a pesar de. La siguiente historia la llamaremos el sapo. Cuenta la Biblia en Génesis y lo voy a resumir. Jacob, o también llamado Israel, un varón de Dios que tuvo 12 hijos, y sus 2 últimos hijos fueron de la mujer que él amó. Dice la Biblia en Génesis 37:3, y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque les había tenido en su vejez, y les hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Entonces así estaba José, con 17 años, siendo el consentido de su papá. Pero además de eso, dicen que sus hermanos eran pastores, estaban trabajando y José no. Así que su papá lo enviaba para obtener informe de lo que hacían sus hermanos. Es decir, era el sapo. Adicionalmente, José soñaba y en esos sueños le decía a sus hermanos y a sus padres que ellos le servirían a él. Entonces, imagínate, consentido, sapo y arrogante. Así que un buen día sus hermanos lo vendieron y por 13 años no se supo de él. Pero resulta que Dios lo prosperó, también lo procesó. Y cuando hubo una gran escasez en la tierra, José era el segundo al mando después de Faraón en Egipto, el único lugar sobre toda la tierra donde había comida. Y esa condición de poder le ayudó a José a salvar a toda una nación, nada más y nada menos que al pueblo de Dios, incluyendo a sus hermanos y a su padre. Y mira lo que dice José. Cuando sus hermanos se presentaron a él, le dice lo siguiente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. José, el que ellos le tenían rabia por ser sapo, les había hablado con mucho cariño, y les estaba salvando la vida. Cuando los hermanos de José descubrieron que era José, ese hombre de quien dependían para sobrevivir, tenían mucho miedo,
porque pensaban que les iba a ir muy mal. Sin embargo, esas acciones de sus hermanos se tornaron en beneficio a toda una nación. Otra muestra de lo que Dios puede hacer con tus hechos pasados. El pecado, recuerda siempre dónde Dios lo pone, en el fondo, en lo profundo del mar. La situación puede llegar a salvar la vida de muchos. Esta otra historia es de Jesús. Sí, Jesús. También Jesús tuvo un pasado y la llamaremos Jesús, el simple hijo del carpintero. Entonces está en Mateo y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Allí estaba Jesús enseñando. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Siendo Dios, se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Anduvo entre pecadores. Hizo milagros asombrosos. Pero siempre fue visto como el hijo del carpintero. Siempre fue visto como el que se juntaba con pecadores. Fue tan impresionantemente diferente que dividió la historia de la humanidad. Y esto es un hecho reconocible. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Sí, ese hijo del carpintero dividió la historia. Todos tenemos un pasado o hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, pero esto es justamente lo que nos acerca a Dios. Si quieres recibir gracia, hay que empezar por perdonarnos a nosotros mismos, amarnos para poder amar a los demás, aceptarnos para poder aceptar a los demás, empezar a amar y apreciar más nuestras debilidades que nuestras fortalezas, porque allí es que se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Yo misma usé tantas veces mi boca para gritar, para ofender, para humillar, y ahora mi boca fue transformada por Dios para llevar su palabra a quien quiera escucharla. Y eso solamente puede serlo Dios. No, yo no tengo nada especial. Solamente Dios puede transformar lo que antes pudo haber sido usado para mal en algo que pueda ser de bendición para Dios mismo. Nosotros, olivos silvestres, te leeré esta porción de la Biblia en Romanos 11, 16, 23. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese insertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán insertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios estaba hablando de Israel y estaba hablando de nosotros, porque como sabemos, Israel fue el pueblo escogido por Dios. Por la rebeldía de ellos dicen que fueron desgajados del árbol y nosotros somos olivos silvestres. Dios nos encajó allí. Por nuestras ramas corre la savia del Espíritu Santo. Dios nos hizo suyo, nos perdonó y nos insertó. Olvida tu pasado. La Biblia dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús murió una vez por todos los pecados. ¿Qué significa eso?
Ya Él pagó hasta el pecado que aún no hemos cometido. Y esto no significa que andemos libremente pecando. Significa que Él es el único mediador, porque Él pagó. Muchas veces decimos la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. Jesús pagó. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino creer y arrepentirnos para recibir el perdón. Pero a Jesús le costó su vida y tiempo de sufrimiento. Ningún humano te puede juzgar, ningún demonio te puede acusar. Cristo pagó y Dios te extendió su misericordia. Levántate y sírvele cada día. Quiero terminar con este hermoso pasaje. Así que nadie te puede juzgar, nadie. Apocalipsis 18, 8 a 10 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me encanta saber esto, me encanta tener esta esperanza. Dios me regaló y te regaló vestirte de lino fino. No pienses en el pasado, ten tu mira en ese momento, cuando se celebren las bodas del Cordero. Asegúrate de tener tu entrada lista. Dios te bendiga. Seguiremos hablando de Dios.